Este pasaje empieza hablando de lo que el Señor les estaba diciendo al principio, desde el versículo 20 hasta el versículo 45. Pero el Señor hace énfasis y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor, si usted la busca en el diccionario bíblico, en cualquier diccionario, la palabra Señor es quien manda, quien tiene autoridad. Así es que si Dios es nuestro Señor, entonces nosotros somos sus siervos. Nosotros estamos obligados a obedecerle. Es decir, en el tiempo feudal había los señores feudales, los que eran los dueños de la tierra, y los que la trabajaban eran los siervos, eran los esclavos, y se hacía lo que el señor feudal ordenaba. Y entonces, cuando nosotros decimos Señor, entonces Dios espera que nosotros le obedezcamos, que seamos obedientes. ¿Qué se espera de los siervos? Que estén sujetos a su Señor y le obedezcan. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nos sujetemos a Él, que le obedezcamos, que no hagamos nuestra voluntad. Por eso decía el Señor Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo y no está dispuesto a pasar por pruebas, no está dispuesto a padecer persecución o alguna otra situación que él hablaba, decía: si alguno quiere venir en pos de mí y le importa más lo que diga su padre, su madre, su hijo, su hija, podríamos decir su compadre, su comadre, las personas que le rodean, si le importa más, ay, ¿qué van a decir de que ya estás yendo a ese lugar, que ya estás leyendo la Biblia, que ya te estás reuniendo? Pues no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor Jesús les decía que es importante, si se le va a decir que Él es nuestro Señor, o si se le va a decir Señor, entonces que le obedezcamos. Entonces Él hacía una pregunta, y esa misma pregunta nos está diciendo a nosotros. De manera personal, cada quien va a responder: ¿por qué me llamas Señor si no haces mi voluntad? ¿Por qué me llamas Señor si haces lo que tú quieres? Si no obedeces mis mandamientos, si no obedeces mis ordenanzas. Fíjense, no solo se trata de que nosotros usemos el título de Señor, porque suena muy bonito. Cuando nosotros venimos a Cristo y decimos: oh sí, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y está bien decirlo, pero necesitamos que eso funcione, que cuando digamos tú eres mi Señor, que sea realmente algo que lo estemos haciendo. Escúcheme bien. A ver, van a repetir lo siguiente: la entrada al reino es por gracia, pero la permanencia implica obediencia al Rey. Amén. Esto es muy importante. Hemos sido salvos por gracia. Hicimos una oración de confesión, de arrepentimiento. Ya estamos en el camino de Dios. Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si alguien aceptó a Cristo Jesús unos segundos, unos minutos antes de morir, se fue al cielo, porque Dios así lo ha dicho, como el ladrón estando en la cruz, se arrepintió y le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguien en el último momento se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesucristo es su Señor, su Salvador, se va al cielo.
Pero ¿qué pasa con aquellas personas o qué pasa con nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador? ¿Qué tenemos que hacer para continuar y no perder la salvación, sino ir al cielo? Pues es lo que nos está diciendo acá. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de permanecer en Él. No obedecer al Señor Jesús es ignorarlo. Y este es muy importante. Fíjese, en el contexto, decíamos hace un momento, San Lucas capítulo 6, desde el versículo 20, este pasaje también lo encontramos en San Mateo. Y en San Mateo está en el capítulo 6, 5, 6 y 7, en donde empieza diciendo, y se conoce como el Sermón del Monte, pero empieza en San Mateo capítulo 5, dice, viendo a la multitud, el Señor Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza con una serie de principios, de ordenanzas que como cristianos debemos de actuar. Nosotros somos hijos de Dios, somos de su reino, entonces como sus súbditos, como sus siervos, como sus hijos, Él es nuestro Padre, tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a obedecer. Acá en San Lucas nos dice, en el versículo 20, empieza hablando de las bienaventuranzas. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, nosotros somos sus discípulos, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y empieza con las bienaventuranzas y habla de gozarnos cuando padecemos. Y después habla de algunos ayes. En el versículo 27 habla acerca del amor hacia los enemigos y la regla de oro, que es muy importante. Y usted lo puede leer en su casa. Debemos de bendecir a las personas, a todos nuestros enemigos, de hacer el bien. También nos menciona en el versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios nos habla de ser misericordiosos. Y en San Mateo nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el versículo 37, tiene que ver con la ley de la reciprocidad. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Fíjense, esto es muy importante. Si juzgas a los demás, entonces, ¿por qué te sorprendes de que otros te estén juzgando? Si condenas a los demás, entonces no te sorprenda de que otros te condenen. Pero Dios nos dice que no debemos de hacerlo. Dice, no juzgues. En Romanos también nos menciona el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla también de ello. Romanos capítulo 2, un poquito acerca de esto. Después podemos hablar más ampliamente de este tema. Dice, pero Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces nos habla de que no debemos de juzgar. Y de igual manera menciona, ¿sí? En el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Igual en San Mateo también nos dice lo mismo, ¿no? De no ser hipócritas. Después, en el versículo 43, otra vez, el Señor Jesús dice, no es buen árbol el que da, dice, no es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? Porque en base a lo que hay en tu corazón, de eso vas a hablar. Si en tu corazón hay cosas buenas, vas a hablar bendiciendo a las personas, bendiciendo a los que te rodean. Siempre vas a hablar palabras de bendición. La vez pasada decíamos, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. ¿Qué estás declarando? Cuando estás con las personas que te rodean, nada más te estás quejando, nada más estás juzgando, estás condenando, estás atacando, o utilizas tu boca para bendecirles, para declarar vida, bendición a esas personas. Entonces el Señor Jesús, de todo esto, Él empieza y diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no estás haciendo esto. Lo mismo ahí en San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, al final del versículo del capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Porque muchos dirán, bueno, vamos a verlo. En San Mateo dice, San Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice, San Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos muchas cosas, y dimos esto, y donamos esto. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús nos habla acá y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad, que nos amemos, que nos perdonemos, que le busquemos, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y de igual manera, ahí en el capítulo 5, 6 y 7 viene una lista de ordenanzas y bien explicadas por parte del Señor Jesús que debemos de practicar. ¿Sí? La vida cristiana, hermanos, no se mide por los dones. Qué tan bonito tocas, qué tan bonito cantas, qué tan bonito predicas, qué tan bonito enseñas. No se evalúa por eso. La vida cristiana se evalúa por los frutos. ¿Cómo eres? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué tanto estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás haciendo tuya estas verdades? Esto es muy importante que nosotros las obedezcamos. Y pues para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, vamos a ver tres verdades que nos ayudan a hacer de Jesucristo el Señor de mi vida. Primeramente, debo estar en su presencia. Es decir, necesito acercarme a Dios, reconocer que sin Él nada puedo hacer. Jóvenes, si no oramos, si no leemos la Biblia, difícilmente vamos a vencer las tentaciones. Hermanos, hermanas, si no buscamos a Dios, si no oramos, es difícil que salgamos triunfantes. Es difícil que podamos avanzar en la vida. Necesitamos aferrarnos a Dios. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros las ramas. Toda rama que en mí no permanece, pues se va a secar. Es como una fogata. Si quitamos un leño,
por muy encendido que esté, al quitarlo después de un tiempo se va a apagar, se va a enfriar. De igual manera, hermanos, lo mismo sucedió en el tiempo de la pandemia, y algunos ya no regresaron porque no se reunían, y otros porque aunque se pasaban a través de las redes, a través de otros medios, porque pues la idea era que se alimentaran, pero no lo hacían. Entonces se fueron enfriando y varios ya no regresaron. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Como hijo de Dios debemos vivir en una constante comunión con Dios. Debemos vivir cerca de Él, amándole, sirviéndole. Dice en Proverbios capítulo 8, Proverbios 8, 17. Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Dios ama a los que le aman. Dios nos ama a todos, pero hay una especial relación con aquellos que le aman, ¿sí? Porque pues desean estar más en su presencia, desean conocerle, desean que Dios los use, los llene con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, primeramente, debo estar en su presencia, debo acercarme a Dios. Segundo, debo oír la palabra de Dios para fortalecer mi fe. Pero ¿cómo puedo hacer que mi fe crezca, que se fortalezca? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos leer la Biblia. Ya lo hemos hablado varias veces. Alguien dijo por ahí, yo quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, pues lee la Biblia. Pero yo quiero escuchar su voz audible. Pues léela en voz alta. Lee la Biblia. Ponte a leerla. Pero no solo leerla como si fuera un libro cualquiera. No. La Biblia es un libro muy especial porque la Biblia, hermanos, el autor está vivo. El autor vive, el autor está con nosotros y el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y Él nos puede enseñar y revelar lo que acá dice en su palabra. Entonces no es cualquier libro, no se lee como cualquier libro, se lee buscando la ayuda del Espíritu Santo. Cuando va a leer la Biblia, usted diga, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, muéstrame qué quieres que yo haga, qué quieres que yo sepa, cómo quieres que haga las cosas, Dios. Entonces, la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Si usted se pone a escuchar otras cosas, si usted invierte su tiempo en escuchar noticias seculares, de eso va a hablar y va a llenar su mente de cosas que a Dios no le agrada, porque son pensamientos o ideas humanas que no le van a fortalecer en su vida espiritual, sino al contrario, le van a hacer que se enoje o que se moleste o que haga cosas que no debe. Como cristianos debemos de amar la palabra de Dios, que ese sea, que nos llenemos de la palabra de Dios, porque de la abundancia de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón vamos a hablar, ¿sí? Y entonces debo de llenarme. Dios dice, medita en ella. Ya hemos leído varios pasajes, pero vamos a ver lo que dice el Salmo 119. Esto es muy importante, algo que nos puede ayudar. Dice el Salmo 119, versículo 97. Fíjense, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense qué hermoso. En el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, adolescentes, niños, ¿con qué vamos a limpiar nuestro camino de las malas compañías, de lo que nos ofrecen allá afuera? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no pecar, para no perder la bendición. Tercero, debo ser hacedor de la palabra. No basta solo con oír. Es importante oír, pero lo más importante es ser hacedor de la palabra. Lo que marca la diferencia es si estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice en la carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo 1 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, y la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, es de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, solo podemos ser transformados si oímos o si oyemos la palabra de Dios y la practicamos. Solo puedo ser transformado si oigo la palabra de Dios y la practico, la obedezco, porque de otra manera no va a haber resultados. Y entonces algunos dicen, pero si ya tiene bastantes años en el evangelio, pero si ya tiene bastantes años siendo cristiano, pero sigue siendo igual. Lo que pasa es que le falta practicarla. Tiene mucho conocimiento, pero necesita practicarla, necesita ponerla por obra. Esto es muy importante. La única manera de poder hacerlo es con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos decirle: Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Hermanos, solamente vamos a hacer la voluntad de Dios cuando nosotros aprendamos a obedecer lo que dice su palabra. Vamos a regresar a San Lucas capítulo 6. Veamos lo que dice. Versículo 48. Bueno, desde el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjese, ¿a quién quieres parecerte tú o yo? ¿A quién de los dos cimientos? Ahorita vamos a hablar entonces de los dos cimientos. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación,
el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre la arena, dicen en San Mateo, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, Dios quiere que nuestras vidas estén cimentadas en Cristo Jesús. Él es la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Y Él quiere que tú confíes en Él y que en Él pongas tu esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es la roca. Y por eso la Biblia nos menciona que Dios le llamó la atención, lo regañó a Aarón y al profeta Moisés, al sacerdote Aarón y a Moisés. Dijo, ¿por qué golpean la roca? Dice, yo les dije que le hablaran, ustedes la golpearon. Y por esa situación, por no haberle dado la honra y la gloria a él en medio de un pueblo que hicieron enojar al profeta Moisés, y por eso él actuó de esa manera, pero dijo, por no honrarme, por hacer cosas que no eran buenas, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Que Dios nos libre de que nos perdamos de las bendiciones por andar haciendo lo que queramos, solo por estar enojados. Entonces, Él es la roca. Jesús dijo en una ocasión, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, a mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, Él es la roca de nuestra salvación. Hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de malas situaciones. En la vida, hermanos, pueden suceder accidentes, enfermedades, muertes, pérdidas. Hermanos, no estamos exentos de estar en esa situación. Es muy triste cuando en la familia hay alguien que está enfermo, alguien que está padeciendo alguna necesidad. De veras, los tiempos actuales son tiempos violentos, son tiempos de crisis, crisis económica, pero crisis espiritual. Ya los jóvenes solamente quieren estar con el celular, los adolescentes nada más con el celular. Ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar, ya no quieren asistir a las reuniones de los jóvenes. Ya hace rato mencionaba el pastor, cuando nos invita a orar, cuando invita a ayunar, ya son pocas las mujeres que llegan a los ayunos, ya son pocos los varones que asistimos al ayuno, ya son pocos los varones que estamos involucrados. Hermanos, necesitamos despertar, necesitamos acercarnos a Dios, que Dios nos libre. Sí, en una ocasión le preguntaban algunos escribas y fariseos al Señor Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no oran? Si los discípulos de Juan, los discípulos de él mencionaban otras personas. Jesús le dijo, ¿pueden acaso los que están de fiesta ayunar? Y ese es un principio. Si lo invitan a una fiesta, no puede decir, no quiero, es que estoy en ayunos. No, si va a la fiesta es porque va a comer, va a participar. Así es que, ¿pero qué les dijo Jesús? Pero llegará el tiempo que el Hijo del Hombre les será quitado, entonces ayunarán. ¿Sí? Yo como recuerdo esto que alguien dijo, ¿no? Hermanos, busquemos a Dios. Ahorita que estamos bien, ahorita que quizás no tenemos adversidades tan fuertes, busquemos a Dios. No esperemos que lleguen las adversidades, las tempestades, las inundaciones. No esperemos que llegue una situación difícil para entonces acercarnos a Dios. Ahora, eso no quiere decir que los que están padeciendo por esta situación es que anden mal. No, Dios tiene un propósito en su vida, porque en una ocasión iban los discípulos del Señor Jesús y de repente vieron a un hombre ciego y luego él juzgar.
Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera ciego? El Señor Jesús dijo: un momento, ni él pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. ¿Y sabe por qué dijeron eso? Porque anteriormente en otro pasaje el Señor Jesús le dice a una persona: mira que has sido sanado, vete y no peques más. Entonces ellos se quedaron: se enfermó por causa del pecado. Pero no todas las enfermedades son por causa del pecado, a veces es por situaciones naturales del cuerpo, entre otras cosas. Pero sí debemos de pedirle a Dios. También debemos ir al médico, porque alguien puede irse al extremo y decir: no, 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 que Dios te puede sanar, no necesitas ir al médico. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, no condenó. Dijo: pueden ir, pero también si tienen fe, pueden recibir un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces es muy importante, hermanos. Jesús nos está preguntando: ¿en dónde estás puesto? ¿En dónde estás poniendo tu cimiento? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Porque la persona que edificó sobre la arena, hermanos, no estaba su confianza en Cristo, no estaba su fe fundada en Jesucristo, en la palabra de Dios, y no estaba siendo hacedor, no estaba cumpliendo la palabra de Dios. Entonces el hombre que está edificando su casa sobre la tierra, sobre la arena, es aquel que nada más escucha. Y a veces viene los miércoles, a veces viene los domingos, o a veces lee la Biblia, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es obediente a los mandamientos de Dios, porque no es obediente a la palabra de Dios. Puestos de pie, vamos a orar a Dios